tiembla Sanatán. El surderío en la moneda, con el merluzo a la cabeza, volvió a apretar el gatillo y se desató el pánico en cada rincón de la bolsa de Santiago. El IPSA se tiñe de rojo, los mercados están con los nervios de punta, la UF no para de subir y la economía chilena, esa que era el orgullo de Latinoamérica, hoy está contra las cuerdas, agonizando. Los mismos banqueros y empresarios que alguna vez, con una ingenuidad que hoy da pena, creyeron en las promesas de diálogo de Mario Marcel, ahora miran las pantallas con un terror que no se puede disimular. Desde que esta tropa de iluminados llegó al poder con su cuento de «vivir sabroso» y su obsesión por la reforma tributaria, la industria ha perdido miles y miles de pegas. El Banco Central ya no sabe qué hacer, ve una economía que se cae a pedazos, que se desangra. Esto no es dignidad, señores, esto es la crónica de una decadencia en cámara lenta, una demolición controlada. Los detalles de este desastre, aquí, en el dedo en la llaga. El merluzo y su ministro estrella, el adicto a los impuestos, volvieron a apretar el gatillo y a todo el barrio alto le faltó el aire. En cuestión de horas, el sueño de un Chile estable, de un 2024 de recuperación, se convirtió en una verdadera pesadilla fiscal. Los mismos fondos de inversión y las grandes corporaciones que apostaban por la cordura y el sentido común, ahora miran con pánico como la nueva reforma tributaria, el famoso pacto fiscal del diablo, golpea a todos por igual, al grande, al chico, al que produce y al que invierte. Boric decidió empezar el año castigando a las empresas, a las pymes, a la minería, con un royalty que es una lápida y una permisología, que es un cáncer burocrático, amenazando con subir más y más los impuestos si no aceptan sus condiciones. ¿Y cuáles son sus condiciones? Un acuerdo tan delirante como agresivo, que el Estado meta sus manos en todo, que controle cada peso, que decida quién puede emprender y quién no. El mensaje es brutalmente claro: o te arrodillas ante el capricho ideológico de la moneda, o pagarás hasta el último peso en impuestos por cada producto que intentes vender, por cada servicio que ofrezcas en esta economía que ellos están asfixiando. Para que lo entienda cualquier chileno de a pie, esta reforma tributaria es como ponerle un peaje extra a todo. ¿A todo, cachai? Si antes una pyme lograba sobrevivir con un margen del 15%, ahora ese costo se puede disparar a un 25% o más entre impuestos directos, indirectos y el costo de la burocracia. Y ese combo en el hocico no se lo come el empresario solo, no sean ingenuos. Ese golpe termina rebotando directo en tu bolsillo, en el bolsillo del consumidor chileno que paga más cara la marraqueta, la benzina, el arriendo en UF. ¿Ves cómo tu sueldo, si es que todavía tienes la suerte de tener pega, rinde cada vez menos? La guata empieza a sonar más fuerte. El golpe es aún más cínico si uno se acuerda que hace un par de años nos vendieron el cuento de la moderación, de que iban a ser dialogantes. Nos hablaron de pactos, de acuerdos por el bien de Chile. Hoy, todos esos papeles, todas esas promesas, parecen un chiste de mal gusto, otra mentira más en medio de la decadencia de un gobierno que ni siquiera respeta su propia palabra. Las asociaciones empresariales no se quedaron calladas. La CPC y la SOFOFA lo han dicho en todos los tonos, y sus comunicados suenan como el último aviso antes del naufragio. Ricardo Mbues, de la CPC, lo dijo clarito, aunque con la elegancia que los caracteriza: las amenazas de alzas de impuestos son inaceptables y no tienen cabida en este contexto de nulo crecimiento. Y remató: garantizaremos la defensa de la libre empresa y la inversión. Es la forma educada de decirle a estos octubristas con corbata que ya no les creen el cuento, que Chile no es su fundo personal. Pero Boric no se conformó con castigar a las empresas locales. El lunes fue más lejos y, a través de su royalty minero, mandó una señal al mundo entero: todo el que quiera invertir en el cobre chileno enfrentará impuestos que lo harán inviable. En la práctica, eso es pegarle un balazo a la inversión extranjera, a la que trae dólares y crea empleos de calidad. Es espantar a los capitales que se van corriendo a Perú, a Paraguay, a cualquier parte donde no los traten como enemigos. El mensaje es: si quieres sacar nuestro cobre, te voy a cobrar tan caro que no te va a quedar ni un peso de ganancia. Y la plata, amigos, no es tonta. La plata se va donde la tratan bien. Los aviones a Lima y Asunción van llenos de empresarios chilenos buscando dónde poner sus lucas a salvo de las garras de Marcel.
detrás de cada cifra hay una bomba de tiempo política. Un royalty confiscatorio significa que, por cada $100 de ganancia, el Estado se queda con una tajada tan grande que a la empresa ya no le conviene operar. Para muchos directorios internacionales, esto es un ultimátum disfrazado de política fiscal. Así se alimenta un nuevo ciclo de desconfianza y fuga de capitales que puede terminar por destruir lo que queda de nuestro liderazgo minero. No es casualidad que los gremios hablaran de certeza jurídica y respuesta unida. Durante décadas, Chile fue el socio confiable. Hoy, un presidente que se cree refundador, obliga a los inversionistas a preguntarse si no están amarrados a un país en declive que confunde justicia social con castigo fiscal. Lo más irónico es que nada de esto debía ocurrir. Después de la violencia del estallido y la incertidumbre de la pandemia, se suponía que venía la calma. Que la economía chilena se iba a recuperar, apoyada en el precio del cobre y en un ambiente más sereno. Hasta el Banco de Chile llegó a pintar un escenario casi optimista. A principios del año pasado, sus analistas proyectaban un crecimiento del PIB del 2,5%, por sobre el consenso del mercado. Hablaban de brotes verdes. ¿Se acuerdan? ¡Qué chiste! Brotes verdes. Para la gente de a pie, esas décimas de crecimiento no son una abstracción. Un PIB del 2,5% frente al 0% que tenemos ahora, puede significar cientos de miles de pegas adicionales, mejores sueldos y menos presión para las familias. Significa que el hijo de la señora Juanita encuentra práctica, que don Carlos puede ampliar su taller. Cuando el merluzo y su pandilla disparan otra vez con sus impuestos, no solo tiemblan los gráficos de Sanatán, se tambalean las oportunidades de quienes dependen de un empleo estable y de precios razonables. Se va a la cresta el sueño de la casa propia, se esfuma la posibilidad de una vejez tranquila. Y aquí entra el tema más doloroso, las AFP. ¿Por qué creen que la gente salió desesperada a pedir los retiros? No fue por gusto, no fue por un capricho consumista como dicen los cuicos progres de Vitacura. Fue por necesidad. Porque el gobierno te encierra, te deja sin pega, te sube el costo de la vida hasta las nubes, y la única plata que te queda es la que ahorraste con el sudor de tu frente para tu jubilación. Quemar tus ahorros futuros para poder parar la olla hoy. Ese es el verdadero legado de este gobierno. Destruyeron el valor del trabajo y empujaron a la gente a comerse su propio futuro. Cada retiro fue un voto de desconfianza, un grito desesperado de una clase media a la que le estaban metiendo la mano al bolsillo por todos lados. Mientras ellos hablaban de dignidad, la gente en la calle hacía colas para sacar su propia plata, porque sabían que en manos de estos políticos se iba a hacer humo. El Banco Central también apostaba por un año más tranquilo. Sus responsables suponían que el golpe inflacionario sería pasajero, un empujón único y no una presión sostenida. ¡Qué ingenuos! Con esa idea en mente, habían trazado el camino para futuros recortes de la tasa de política monetaria, la TPM, siempre y cuando la inflación bajara al 3%. Puesto en sencillo, si los precios suben menos, el Banco Central puede bajar las tasas. Y si bajan las tasas, los créditos hipotecarios, los créditos para el auto y los préstamos para las pymes se vuelven más baratos. Se reactiva la máquina. Pero cuando la moneda vuelve a subir la barrera de los impuestos y a gastar como si no hubiera un mañana, todos esos planes se van al tacho de la basura. Porque cada impuesto extra, cada traba burocrática, se traduce en productos más caros en el Líder o en el Santa Isabel. El pan, el aceite, los fideos. Todo por las nubes. La última encuesta del INE parecía escrita en otro planeta. Las perspectivas económicas mejoran, decían, con un optimismo que solo puede venir de alguien que no sale a la calle. El contraste con la realidad es brutal. La gente está hasta el cuello, endeudada en UF, viendo cómo el dividendo le come la mitad del sueldo. El gobierno, en un acto de populismo barato, había eliminado algunos impuestos a la importación de alimentos. Fue una concesión directa a unos votantes asfixiados que exigían alivio. Parecía una admisión implícita de que su guerra contra el sector privado tenía un costo político real. Pero ahora, este nuevo pacto fiscal muestra que la única constante en la moneda es la improvisación y la voracidad fiscal. Los sectores más expuestos ya venían pagando la cuenta.
La construcción ha eliminado miles de empleos desde que Boric asumió. El sector manufacturero, ni hablar. 70.000, 80.000 personas que dejaron de recibir un sueldo en fábricas que ya no pueden competir. Pymes que bajan la cortina para siempre, dejando familias enteras en la calle. Esa no es la foto de una economía que avanza, sino de un país que se está pegando balazos en los pies. El IMASEC lleva meses dando cifras que dan vergüenza, lo que significa contracción de la actividad. Traducido, menos pedidos, menos producción, menos horas trabajadas, más gente cesante. Mientras la retórica oficial habla de justicia social y derechos, los indicadores muestran un tejido productivo que se adelgaza, que se muere. La decadencia no siempre llega con un derrumbe espectacular, a veces se nota en este goteo silencioso, en la tienda de la esquina que cierra, en el vecino que se queda sin pega. Las empresas, los bancos y hasta el Banco Central habían empezado a construir un relato de normalización. Un cuento para dormir tranquilos. Pero el nuevo golpe fiscal no solo rompe ese relato, pone en evidencia que el jaguar de Latinoamérica ya no puede ofrecer reglas claras ni a sus socios ni a sus propios ciudadanos. En este contexto entra en escena la Contraloría o el Tribunal Constitucional. En las próximas semanas deberán pronunciarse sobre la legalidad de algunas de estas medidas, sobre la facultad del gobierno para imponer estas cargas a golpe de decreto. Un fallo contrario podría limitar su capacidad para desatar nuevas guerras contra el sector privado. Pero incluso ese freno llega con letra chica. Todo dependerá de cuán valientes sean los jueces. El propio Merluzo ya ha prometido buscar otras leyes, otros resquicios para seguir subiendo los impuestos si los tribunales lo frenan. Es decir, incluso con límites legales, el rey del impuesto busca cualquier grieta para seguir metiendo la mano en el bolsillo de los chilenos. Un país seguro de sí mismo no tendría que retorcer las normas para castigar a los que generan riqueza. Los modelos económicos, esos que construyeron los Chicago Boys y que nos sacaron del hoyo, empiezan a quedarse cortos ante esta nueva realidad. La mayoría de esos modelos no cuantifican el daño a la confianza, el daño reputacional que causan estas políticas erráticas. Lo declaró hace poco un economista de la vieja escuela: las hojas de cálculo pueden medir cuánto sube el precio de un auto por un impuesto, pero no pueden medir cuánto se deteriora la confianza entre los actores económicos, cuánta inversión futura se desvía a otros países o cuánto se acelera el deseo de la gente de sacar su plata de Chile. Es la parte invisible de la decadencia, la que no cabe en una tabla de Excel, pero que erosiona el poder real, el bienestar futuro. La consecuencia inmediata es clara: la guerra contra la inversión se vuelve a encender. Las previsiones optimistas sobre el crecimiento se derrumban. El sueño de una inflación controlada se aleja y la posibilidad de que bajen los créditos se vuelve más lejana. Pero el daño más profundo es otro: el mundo ve a Chile, la ex superpotencia económica de la región, comportarse como un país bananero, cansado, que ya no convence, solo presiona y castiga. Soy su amigo de siempre, para el dedo en la llaga. Si quiere ser parte de esta comunidad que no se come los cuentos de los zurdos, suscríbase a nuestro canal. Si quiere que le lleguen las notificaciones cada vez que destapamos una de estas verdades, active la campanita. Y si quiere apoyar a este canal económicamente para que sigamos dando la pelea, puede hacerlo a través del enlace que está en la descripción del vídeo. A nombre de todo el equipo, me despido. Despierten,